Buenas tardes. Este es nuestro mapa mental de elementos básicos de un proyecto de investigación. Mis compañeras son Juliana Álvarez, Natalia Mendiola y mi persona Karen Betancourt. Primero es la idea, es un obstáculo o problema. Es el primer paso de la investigación. En esta etapa se debe sacar a la luz pública una idea expresada en forma de problema, responsable y razonablemente entendible. La problemática está basada en la idea inicial. Es una dificultad presente en cada una de las fases de la investigación, siendo la parte más importante del proceso. Título: surge de la idea. Debe expresar la naturaleza universal del tema a investigar, indicar la disciplina donde está enmarcada la investigación, permitir la clasificación de acuerdo a la línea de investigación, ayudar a efectuar resúmenes y ubicar los trabajos con precisión. Las palabras que lo conforman deben seleccionarse cuidadosamente a fin de evitar confusiones innecesarias. Lo ideal, entre 10 y 15 palabras sin contextualizar sin contextualización espacial. Se presenta concretamente, contiene solo las variables en un contexto disciplinar filosófico, cognitivo, axiológico, epistemológico. Ejemplo de un título de tesis doctoral en proceso. Hermenéutica del discurso profesoral en el contexto cognitivo de los estudiantes de comunicación social. 14 palabras. Características del título. Muy largos suelen ser confusos, muy cortos, difusos. Seleccionar un título es un problema. Debe evitar ambigüedades. Destacar la relevancia del trabajo. Ser llamativo o estimulante para despertar interés del lector sobre el texto y contexto. Debe ser original, no repetido. Debe tener cualidades expresivas. Introducción. El lector desea saber inmediatamente de qué se trata la investigación, cuál es la naturaleza internacional, nacional, regional y local, cómo se desarrolla y se presenta en el contexto institucional el problema, cuál es el propósito de la investigación, se contempla en el objetivo general, cuáles son las bases teóricas que sustentan cada una de las variables de la investigación, cómo está estructurada la investigación, es decir, cuáles son los capítulos, fases o partes que lo conforman. Esos aspectos están basados en la aptitud del investigador o investigadora, no de los autores de las teorías utilizadas. Planteamiento del problema. Es la parte del proyecto donde se expone detalladamente la situación problemática, las características, los síntomas, las variables e indicadores. Delimina el área temática dentro de la disciplina científica o línea de investigación correspondiente. Enunciarlo de manera adecuada es una de las partes fundamentales del proceso. El principio orientador está centrado en el reconocer el problema. En él se contrastan la situación ideal establecida en las normas o documentos oficiales con la realidad investigada. Referir las recomendaciones de organismos internacionales como UNESCO, OEA, OMS y nacionales como CNU, CNE, CONICIT y CENAME, comisiones presidenciales respecto a la problemática estudiada. Señalar posibles causas, razones, síntomas o fundamentos que determinan el problema central o nudo crítico, legales, económicos, sociales, psicológicos, educativos y políticos. Resumir enfoques utilizados por otros autores en el tratamiento de la situación problemática. Expresar el problema de manera que permita observar las relaciones entre las variables o eventos a estudiar. Usted podrá orientarse de acuerdo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los síntomas del problema? ¿Cuál es la magnitud del fenómeno que está ocurriendo en la realidad? ¿Desde cuándo se viene manifestando y cuál ha sido su evolución? ¿Dónde se encuentra localizado el problema? ¿Qué parte de la población o grupo de personas se encuentran vinculadas al desarrollo del problema? ¿Cómo está afectando la aparición del problema? Formulación del problema. Se refiere a la interrogante principal considerando todas las variables utilizadas en el título. Se fundamenta en el título de la investigación.
Plantear el problema en forma de pregunta tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, sin ambigüedades, sin distorsionarlo. La pregunta general debe ser precisa, resume lo que habrá de ser la investigación, aclarando y delimitando el área problema. La formulación del problema puede ir acompañada por la sistematización del problema, lo cual consiste en las preguntas que dan origen a los objetivos específicos. Unos ejemplos pueden ser: ¿cuáles son las competencias cognitivas requeridas en la formación de docentes investigadores? ¿En qué medida el dibujo proyectivo incide en la modificación de las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿De qué manera se podrá incorporar el pensamiento crítico en el aprendizaje del inglés técnico en el ámbito de la ingeniería industrial? ¿Cómo se desarrolla la creatividad de los estudiantes de educación superior utilizando las tecnologías de la información y la comunicación? Objetivos de la investigación. Son los datos de comprobación por parte del investigador. Son logros sucesivos en un proceso continuo de la investigación. Deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Deben contener una sola acción, evitando la inclusión de más de un verbo. Determinar la incidencia de las estrategias administrativas sobre el rendimiento de las autoridades con el fin de establecer la correspondencia. Elaborar los objetivos es uno de los grandes conflictos que enfrenta el investigador. En cada una de las fases deben ser controladas. No deben confundirse con los objetivos instruccionales. Los objetivos de la investigación son las metas que se persiguen para dar solución a un problema mediante la aplicación del método científico, los cuales los objetivos instruccionales se formulan en torno al aprendizaje de los estudiantes. Comprende los resultados concretos de la investigación. Deben ir centrados en la toma de decisiones y una teoría que permita generalizar para resolver problemas de la misma naturaleza. Su alcance debe estar dentro de las posibilidades del investigador, no depende de él. Tipos de objetivos. General. Consta de un conjunto de palabras que permiten varias combinaciones, posibilitando la expresión del propósito de la investigación. Responde a la interrogante que pretende indagar el investigador. Comprende la totalidad de las variables contenidas en el título y la formulación. Específicos. Representan la operatividad sistemática del objeto general en la acción investigativa, propiciando el cumplimiento de las expectativas originadas en las interrogantes y la sistematización del problema. A través de ello se desglosa de manera concreta y delimitada las acciones necesarias para cumplir el objetivo general. Objetivo general consiste en tener un verbo infinitivo más variables más objeto de estudio. Determina las herramientas del discurso profesoral o profesional en el contexto cognitivo de los estudiantes de comunicación social. Justificación. Utilidad metodológica. Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y analizar datos, ayuda a estudiar una población, ayuda a la definición de conceptos, variables o relación entre variables. Valor teórico. Se llegará a algún vacío de conocimiento que se espera conocer, que no se conociera antes. La información obtenida podrá servir para fomentar, desarrollar o apoyar una teoría. Relevancia social. ¿Quiénes se beneficiarán con la investigación? ¿De qué modo? ¿Qué proyección social tiene? Muchas gracias.